vamos a terminar con este tema que hemos estado, pues, eh, viéndolo hace unas semanas, ¿no? Que es el tema de la lista de los incas, ¿cierto? ¿Cómo surge? Bueno, primero, ¿qué fue esta civilización? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se desarrolló? ¿Quiénes fueron los integrantes de esta lista, ¿no? La Capacuna, que es la lista oficial de los incas, ¿verdad? Nos quedamos eh, la formación de Tahuantinsuyo, ¿cierto? Hablamos cómo se formó y luego cómo después de que Yupanqui, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Mediante esta leyenda, asume el poder en el Cusco y transforma esa confederación pequeña en un gran imperio, ¿verdad? Que es el Tahuantinsuyo. Entonces ahí nos quedamos y ahí lo vamos a terminar viendo los principales gobernantes incas, ¿de acuerdo? Desde ya, cualquier duda que tengan sobre la clase, eh, háganla por el chat o por el micrófono y al final se les va a responder, ¿sí? Y vamos a comenzar al final. A ver, ya saben, si es que no pueden ver las imágenes que les muestro, avísenme, ¿sí? Aquí nos quedamos. Acá está, listo. Ya saben, chicos, cualquier duda que ustedes tengan sobre, bueno, no sé, ¿qué les iba a comentar? Ah, ya. Si es que no pueden ver las imágenes, ya ustedes me avisan, o si hay un problema con el audio, qué sé yo. Nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a refrescar un poco, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa leyenda que les comenté? De la leyenda de los Pururaucas, donde Kusi Yupanqui le implora a su padre, el sol, ¿no? El dios Inti, que le ayude a vencer en esa batalla, en esta guerra que estaban contra los chancas, que era una guerra prácticamente que estaba todo para perder, porque los chancas eran los guerreros más temidos de los Andes, ¿verdad? Sí, los chancas se comparaban con los pumas, ¿no? Eran así ferinos, aguerridos, ¿verdad? Y el Cusco estaba sin un líder, estaba eh, el Inca Huiracocha se había fugado con su hijo, Urco, ¿no? Y se quedó solo, Yupanqui. ¿Qué hizo? Según la leyenda, Yupanqui le implora al dios Inti que le ayude a vencer a los chancas, y a cambio, él le va a servir de por vida, ¿no? Le va a adorar, lo va a reconocer como su dios, y va a hacer todo lo posible para que su pueblo también adore a ese dios, ¿verdad? Para que le rinda culto. Entonces, según la leyenda, el dios Inti escucha al pobre Yupanqui que estaba solo y le envía un ejército, pero no cualquier ejército, le envía un ejército de hombres de piedra, ¿verdad? Según el mito, las montañas se transforman en soldados, ¿no? Y estos soldados pues arrasan, ¿no? Contra, contra los chancas, ¿verdad? Y ahí se da pues una batalla pues épica, ¿verdad? La batalla más épica del Perú antiguo, ¿verdad? Algo así como los espartanos en las Termópilas contra los persas. ¿Se acuerdan ustedes, no? Cuando se enfrentaron los espartanos contra los persas, ¿no? En en las guerras médicas. Algo así fue esta guerra entre los incas y los chancas, ¿no? Para nosotros, para nuestra historia, ¿no? Una guerra que está mezclada con el mito, con la leyenda, y según el mito también, a partir de esta batalla surge un lago, pero no un lago de agua dulce, sino un lago lleno de sangre, ¿no? El famoso lago Yaguarcocha, ¿no? La zona donde se llevó esa batalla se llama Yaguarpampa, ¿no? La batalla de Yaguarpampa, entre los incas y los chancas. Y esa laguna que se formó después de la batalla, se conoce hasta ahora como la batalla, como la laguna de Yaguarcocha. Yaguar significa sangre. Yaguarpampa es el campo o la planicie de la sangre, ¿no? Porque ahí se llevó esa batalla. Y Yaguarcocha, Yaguar es sangre, Cocha es lago o laguna, entonces la laguna de la sangre. Y según el mito, pues la sangre era tanta en ese lago, incluso pues como le decía, no se formó un lago de sangre que
la sangre llegaba pues hasta los tobillos, ¿no? Imagínense, era prácticamente una piscina de sangre. Claro, si se enfrentan pues los pururaucas, los soldados de piedra contra los chancas, ahí los chancas no tienen nada que hacer, ¿verdad? Entonces, esta es la leyenda, bueno, mejor dicho, el mito de los pururaucas, ¿no? De la guerra mítica entre los incas y los chancas. ¿Qué pasó acá? Los incas vencen a los chancas, ¿cierto? Los destierran y luego los absorben, conquistan su territorio. Este territorio que está aquí, esta manchita, era el territorio de los chancas. Los chancas querían expandirse por el este, ¿de acuerdo? Ellos vieron como sus principales eh, rivales a los incas del Cusco. Entonces, ahí fue donde los chancas incursionan, ¿no? Van hasta el Cusco, y luego, después de la leyenda y todo lo que te he comentado, Cusco Yupanqui defiende a los chancas, a los incas, y vence a los chancas. ¿Qué pasa después? Cuando vencen a los chancas, y el Cusco absorbe el territorio chanca, el país chanca, por así decirlo, la nación chanca, se convierte, el Cusco se convierte ahora en un imperio y se hace llamar y se conoce como el Tahuantinsuyo, ¿sí? Ahora, Pachacútec, que era Cusco Yupanqui, vuelve al Cusco y la gente pues lo reconoce como su líder, como su salvador, ¿no? Este hombre nos ha salvado, ¿verdad? Eso es lo que le decían al joven Cusco Yupanqui. Y después de esa batalla, la gente le da otro nombre a Cusco Yupanqui, le cambia de nombre. Le dicen, tú ya no vas a ser Cusco Yupanqui, tú vas a ser Pachacútec o Pachacuti. Y a partir de ese momento se convierte Cusco Yupanqui en Pachacuti. El Inca Pachacútec. Pues. Todo lo que hemos hablado de Cusco Yupanqui era Pachacútec. Luego, cuando vence a los chancas, eh, le dan el nombre de Pachacútec o Pachacuti. ¿Qué significa Pachacuti? Significa, esa palabra tiene un sentido como de el que transforma o el que da el cambio, ¿no? Ahora, la palabra Pachacuti también era usada por los antiguos peruanos para hablar sobre una catástrofe o un terremoto o el fin de una era, ¿no? Por ejemplo, cuando había un terremoto en época de los incas o en época de las culturas antiguas, decían, ha habido un Pachacuti, ¿no? Ha habido una catástrofe. O cuando hubo un fenómeno del niño terrible donde hubo inundaciones y muertes, decían, hubo un Pachacuti. O también cuando ocurre una guerra o ocurre un gran cambio, los pobladores de los Andes decían, ha ocurrido en Pachacuti. Es decir, ellos veían el mundo, ellos veían la vida como unos ciclos, ¿no? Que se iban dando. Entonces, cada cierto tiempo había un caos, un Pachacuti, una crisis, y luego se volvía a transformar la tierra. Entonces, para los antiguos peruanos, para los incas, para entenderlo mejor, eh, la vida, el mundo era como una especie de ciclos, era cíclico, ¿no? Venía un Pachacuti, venía un cambio y rompía todos los esquemas y todo se comenzaba desde cero, ¿no? Por eso que las culturas peruanas antiguas no consideraban ni no tomaban, no contaban los años, ¿no? Para ellos no veían el mundo como que, ¿qué año estamos? Estamos en el año 2000 después de Cristo, no, ellos no lo veían así, ellos no contaban años. Para ellos no estaban en el año 1400, 1300, no. Ellos contaban el mundo desde que ocurrió el último Pachacuti, desde que ocurrió el último caos, y después se volvió a armar. De repente ellos contaban los años diciendo, pues, ¿no? Yo tengo 5 Pachacutis, ¿no? Sí, 5 crisis, ¿no? No se puede saber a ciencia cierta porque no eh, escribieron sobre esto, pues los incas, no dejaron evidencia, ¿no? Pero era más o menos, esa era la forma de ver el mundo de los incas, ¿no? Ya lo vamos a hablar luego en otras clases cuando nos toca hablar de cómo veían el mundo los incas, ¿no? Pero bueno, este es el término Pachacuti, ¿no? Que significa cambio, transformación, o también catástrofe, ¿no? Cuando ocurre algo realmente importante o que cambia las cosas. Entonces, imagínate lo importante que fue para su pueblo Cusiyupanqui que le dieron el nombre de Pachacuti.
Eh, y bueno, después de vencer a los chancas, Pachacútec se convierte pues en el soberano inca, después regresa a Huiracocha, eh, tranquilamente, ¿no? Al Cusco, y la gente pues lo rechaza, lo quiere hasta linchar, ¿no? Les dice cómo nos has abandonado, y ya no lo reconocen, ¿no? El que ahora es inca legítimo es Pachacútec. Y Pachacútec va a ser, si no el más importante, uno de los incas más importantes de la historia del Tahuantinsuyo. Se va a comenzar, se van a dar muchos cambios en, en la historia del Tahuantinsuyo. Primero, como agradecimiento, según el mito, ¿verdad? Todo esto viene mezclado con el mito. Pachacútec va a transformar la religión oficial de los incas y la va a colocar como la máxima divinidad de los incas al dios Inti. Entonces, oficializa al dios Sol, al dios Inti, como el principal dios, ¿verdad? Claro que siempre se van a mantener muchos otros dioses, ¿no? Como la Pachamama, como Huiracocha, pero ya lo vamos a ver luego en otras clases, todos los dioses incas, ¿no? Pero para Pachacútec, el más importante y el oficial va a ser Dios Sol, ¿no? Porque él le ayudó en la guerra, entonces devuelve ese favor a su Dios, ¿no? ¿Qué más? Oficializa el lenguaje, da una lengua oficial al Tahuantinsuyo, ¿no? Eh, que es la lengua que se conoce como el runacín, lo que ahora conocemos como el quechua, ¿no? Los incas no llamaban quechua a su idioma, no le decían quechua, le decían runacín, ¿no? Que significa la lengua de los hombres, ¿no? O la lengua de las personas. El quechua ya, ese nombre, ese término quechua se le da años después, ya cuando llegan los españoles, ¿no? Los españoles dicen, ¿qué idioma hablan? Ah, hablan quechua. Se quedó con quechua hasta ahora. Pero la lengua oficial en ese tiempo era el runacín, ¿no? Que hoy conocemos como el quechua. Él oficializa, ¿no? Él lo pone como una lengua oficial, como una lengua estándar, ¿no? Para comunicarse entre todos los pueblos, ¿no? ¿Qué más? Ya, como lo sabes, Besano Chancas transforma el Cusco en el Imperio Inca y lo convierte en el Tahuantinsuyo. Él es el que da como religión oficial al culto al dios Sol, impone el idioma quechua como el idioma estándar, o el runacimi. Otra cosa muy importante, él reorganiza el Tahuantinsuyo. Primero que con él nace Tahuantinsuyo y luego lo organiza, lo divide en 4 suyos, los suyos que ya hemos visto antes, ¿no? Chinchisuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. Él lo divide, partiendo ¿desde dónde? Desde el Cusco. Es más, en su gobierno, en el gobierno de Pachacútec, organiza y reforma y reconstruye el Cusco. Porque claro, después de la guerra la ciudad había quedado pues devastada. Y la divide en 2 partes, en Anan, Cusco y en Urin, Cusco, una zona alta y una zona baja. Y también construye muchos sitios importantes, como el Sacsayhuamán, que mucha gente piensa que es una fortaleza porque ve piedras imponentes, pero no es una fortaleza, sino es un observatorio, que también tenía usos militares, ¿no? Él lo manda a construir, ¿no? Según lo que se sabe. También, para muchos historiadores, Pachacútec mandó a construir la ciudadela de Machu Picchu, que no era una ciudad en Machu Picchu, ¿no? Era una especie de, eh, vamos a llamarlo Ciudad del Paso. En su época se conocía como Yacta. Yacta se conoce, o los incas conocían Yactas a lugares pequeños, no como ciudades, pero de paso, ¿no? Eso era una yacta. Según lo que se sabe, según lo que se presume, Pachacútec mandó a construir esta, esta yacta que es Machu Picchu, que ahora es una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Qué más hace Pachacútec? Conquista muchos pueblos, ¿no? Llega a expandirse, tiene la noción de expandir el imperio incaico, el Tahuantinsuyo. Y todo esto que te he explicado tiene relación. ¿Por qué? Porque primero, cuando toma el poder Pachacútec y cuando oficializa el culto al sol,
no lo hace porque él quiere. Ya hemos explicado las razones del mito, ¿no? El mito dice que él da y oficializa el culto al sol por agradecimiento, pero históricamente y científicamente, ya si vamos a lo político, podemos decir que Pachacútec, una forma de sustentar su poder es por la religión. Entonces, él busca imponer la idea de que él es el hijo del sol, ¿no? Él es uno de los descendientes de un dios, para que con esta justificación pueda someter y dominar a otros pueblos. Entonces, ahí esa idea de que él es el hijo del sol, la utiliza para conquistar y invadir otros pueblos, otras naciones. Él llega a un pueblo y dice, eh, mi estirpe, mis antepasados provienen de, del sol. Y ellos, en época de Pachacútec, se popularizan el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, de los ancestros de Pachacútec. Entonces, la gente, las otras culturas, escuchan esta historia y dicen, oye, mira, sus ancestros vienen del sol, vienen del lago Titicaca y todo lo que ya te he explicado. Entonces, esto le da una especie de justificación y le da cierta importancia a Pachacútec. Entonces, justifica su poder mediante la religión y mediante estos mitos, ¿verdad? Entonces, ahí se empieza a expandir. ¿Qué más? Reconstruye el Cusco, lo remodela, ¿verdad? Lo divide en dos. Desde ahí parte, ¿no? El Tahuantinsuyo, que lo divide en cuatro suyos. ¿Qué más hace Pachacútec? Eh, Reorganiza y manda a embellecer el máximo templo de la religión andina, que es el Coricancha. El Coricancha es un templo que está pues consagrado, que está para adorar al dios Inca, ¿verdad? Se presume, no hay un consenso, no se sabe ciencia cierta, pero para muchos historiadores, todo ese templo del Coricancha que está actualmente en Cusco, estaba cubierto y bañado en oro, ¿no? Todo el templo estaba pues bañado en oro, ¿no? En las paredes incluso. Cuando los españoles llegan y saquean el Cusco, y ya sacan estas planchas del Coricancha, ¿no? Actualmente el Coricancha existe aún, ese templo mítico de los incas, pero los españoles, como se dan cuenta que ese es el templo máximo de la religión incaica, ¿qué hacen? Encima construyen una iglesia, la iglesia de Santo Domingo, porque Domingo, Santo Domingo, es un nombre que hace referencia al séptimo día, el día del sol. Entonces, Dios Sol, Santo Domingo, ¿no? Más o menos lo tratan de unir, ¿no? Entonces, la iglesia más importante actual en el Cusco es el Coricancha, que es un templo, la base es un templo inca, pero encima está una iglesia. Es una maravilla. No sé cómo esa iglesia no es la estampa máxima del Perú, porque es lo que somos nosotros, ¿no? Raíces andinas y cultura, pues, mezclada con la cultura católica hispánica, ¿no? Es una mezcla entre la religión española y la religión andina. Yo tuve la suerte de visitar ese templo, es realmente una maravilla. Imagínense cómo habrá sido en esas épocas de que estaba pues cubierto de oro, ¿no? Hay crónicas que hablan cuando los españoles llegaron y vieron en las montañas ese templo bañado de oro con el sol reluciente. Algunos exploradores españoles escribían y decían en la tierra, no, en el cielo hay un sol y en la tierra hay otro sol, que es el Coricancha, porque el oro con el sol pues es un fulgor, un brillo increíble, era como un sol en la tierra. Bueno, ¿qué pasa después? Su hijo, eh, bueno, después de Pachacútec llega su hijo que es Tupac Yupanqui. Ahora, para terminar con Pachacútec, Pachacútec es considerado como el máximo conquistador o el máximo o el inca más importante de la historia, ¿no? Para algunos es el más grande americano que ha existido en toda la historia. Algunos historiadores lo comparan con el mismo Alejandro Magno. Ustedes se acuerdan de Alejandro Magno, ¿verdad? El conquistador de Macedonia que llegó hasta la India, ¿verdad? Así lo comparan. Pachacútec está a la altura de Alejandro Magno, ¿no? No sé cómo la plaza principal del Perú no está la estatua de Pachacútec, no es nuestro Alejandro Magno, ¿no? Es nuestro
nuestro Napoleón, ¿no? En el Cusco sí tiene muchas estatuas, pero acá en Lima a veces parece que nos olvidamos de que también somos, que tenemos ancestros indígenas. ¿Qué pasa después? Después del gran Pachacútec llega su hijo, Tupac Yupanqui, que se convierte él en el máximo conquistador, pero en territorios. Él hace crecer mucho más el imperio incaico, ¿de acuerdo? Conquista muchos pueblos, como los cajamarcas, como llega hasta la ceja de selva, a los chachapoyas, conquista los chimús, lo vimos eso cuando hablamos de la cultura chimú, conquista los collas, es decir, expande el imperio de una manera increíble. Tupac Yupanqui es considerado pues el segundo inca más importante de la historia. Los años más importantes de la historia del Tahuantinsuyo se dieron con el reinado o se dieron en el gobierno de Pachacútec y de Tupac Yupanqui, ¿sí? Pachacútec lo fundó, creó el Tahuantinsuyo, lo dividió, lo organizó y empezó la expansión. Pero la máxima expansión se dio con Tupac Yupanqui, ¿sí? Él era un conquistador insaciable, ¿de acuerdo? Ahora, vamos, ya va terminando la clase, vamos a, creo que nos quedan 10 minutos, o creo que un poquito más. Vamos a aclarar un término muy importante. Cuando yo hablo de conquista de los incas, de repente a su cabeza viene la idea de conquista así como los españoles, no llegaban y mataban, no, los incas no tenían esas técnicas. ¿Cómo asimilaban a otro pueblo? ¿Cómo lo conquistaban, entre comillas? Por ejemplo, llegaban a una cultura, a un estado, llegaban, por ejemplo, al territorio Chincha, ¿no? Llegaba Tupac Yupanqui y hablaba con el curaca máximo de Chincha. ¿Y qué le decía? ¿Lo amenazaba? ¿Iba con sus tropas y mataba a la gente? No. Conversaba con el curaca y le regalaba cosas. Le regalaba comida, frutas, hasta le regalaba soldados para que lo vigilaran, pues vasijas y muchas cosas más de lujo. Y le decía, yo te voy a dar todo esto y yo te voy a proteger con mi ejército y tu gente va a estar muy protegida, va a haber más prosperidad y todo va a ser chévere si es que tú y tu pueblo me reconocen a mí como su gobernante y ustedes me pagan impuestos, me pagan tributo. Listo. Nada más. Entonces, el cura acá mayormente aceptaba esa oferta. Entonces se unía al imperio y seguían con su vida. El Inca decía, tú solamente me pagas impuestos y yo te protejo y yo dejo que tú tengas tus creencias, tengas tus rituales, tengas tu idioma, tu cultura, tu religión, todo. No voy a cambiar nada. Tú sigues en tu vida como estás ahora, pero me vas a tener que pagar tributo a mí, al Inca, que estoy en el Cusco. Entonces, la mayoría de pueblos aceptaban, la gran mayoría. Algunos pocos sí se resistían, como en el caso de los chimús, que ellos sí, pues se les tuvo que invadir, ¿no? Pero también las guerras son distintas en el Perú antiguo, ¿no? Ya de eso vamos a hablar cuando nos toca hablar, pues, de la cosmovisión andina. Entonces, esta era la forma de unir a los pueblos, en el caso de los incas. Era una especie de conquista, pero como acuerdo, con anexión, ¿de acuerdo? Por eso que para algunos historiadores, Tahuantinsuyo no fue un imperio, sino fue una gran unión, una gran alianza de naciones. Tupac Yupanqui fue el máximo, pues, conquistador, llegó hasta el norte, el sur, y llegó hasta el río Maule, en Chile. Eh, hasta donde conocemos pues las fronteras. Hay un tema muy curioso con Tupac Yupanqui. Esto no se ha confirmado al 100%, pero todo indica, según las investigaciones, de que Tupac Yupanqui organizó una expedición hacia otro continente. Según José Antonio del Busto, que es un historiador que trabajó mucho este tema, Tupac Yupanqui se le puede considerar como el descubridor del continente de Oceanía. ¿Qué hizo? Se interesó mucho por el mar y se preguntaba él, ¿qué hay más allá del océano? ¿Qué hay más allá del mar? ¿Qué hay más allá de la diosa del mar? ¿Verdad? ¿Qué hay más allá de la Yakumama, que era la diosa del mar, ¿no? Y dijo, a ver, vamos a investigar. Organizó a sus soldados
y construyó embarcaciones, así como las que vemos aquí, y hizo muchas campañas, hizo muchas expediciones. Llegó a algunas islas, lo que actualmente es las islas de la Polinesia. Y según este historiador que es José Antonio del Busto, su embarcación llegó hasta la Polinesia por la corriente peruana que naturalmente tiene esa dirección, ¿no? Si tú pones un barco en el mar y lo dejas solo, sin velas, sin nada, solo se va a ir por la Oceanía, porque la corriente lo va a jalar por ahí. Entonces, es muy posible que esto haya ocurrido en la vida real, ¿no? Como les digo, todo indica que ocurrió esto. ¿Por qué? Porque en las islas cercanas a la isla de la Pascua, en la Polinesia, algunos indígenas hablan de leyendas donde cuentan que hace mucho tiempo a sus islas llegó un rey que venía de una tierra muy lejana. Y ese rey decía ser el hijo del sol y decía que esa tierra era la tierra del sol. Y ese rey venía bañado de oro y los nativos de las islas lo llamaban a ese rey Tupa. ¿No les parece que es mucha coincidencia esa leyenda con la historia de Tupa Yupanqui? Entonces, era algo pues que parece indicar que realmente ocurrió esta gran expedición. Y según lo que cuentan las investigaciones, Tupac Yupanqui les enseñó a los nativos a cultivar las papas y los camotes, porque ahí también se encontró papas y camotes, y también algunas palabras, ¿no? Que tienen en común. Algunos otros investigadores piensan de que la isla de la Pascua, esos famosos moais que vemos en la isla, es una especie de ofrenda a esa leyenda, al dios Tupac, como una especie de decir, mira, acá estamos y algún día si vuelves acá no vas a encontrar, ¿no? Pero son teorías, no hay una evidencia sólida para decir esto pasó realmente, pero todo indica que realmente ocurrió, porque esta leyenda es realmente increíble, ¿no? Es como que todos se pusieron de acuerdo, ¿no? Luego volvió Tupac Yupanqui y se llevó a algunos indígenas de las islas de la Polinesia hasta el Tahuantinsuyo. Y parece que murieron con enfermedades, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de Tupac Yupanqui navegando por, eh, por el Océano Pacífico. Yo tampoco sé, yo tampoco me pregunto, y yo también, mejor dicho, me pregunto, ¿por qué el mar peruano no se llama el mar de Tupayupanqui, ¿no? Todo lo que hacen, han hecho los incas, lo hemos olvidado, parece. Aunque el mar peruano tiene un nombre digno, que es el mar de Grau, ¿no? Bueno, felizmente. Pero hay muchas cosas que los incas hicieron por el mundo que realmente se nos pasa. Y es algo nuestro. ¿Qué más nuestro hay que los indígenas nativos peruanos, ¿no? Es algo increíble. ¿Qué pasó después? Llega Huayna Cápac. Con Huayna Cápac ya llega un poco la decadencia del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Huayna Cápac llega hasta al norte, hasta el Pasto, hasta lo que actualmente es Colombia, y ahí se detiene. Hasta ahí llega la máxima expansión del Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Culmina con la expansión incaica. Eh, tiene 2 hijos y muere antes de tiempo. Y ahí empieza el problema de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Y Huayna Cápac es contemporáneo con las llegadas ya de los europeos, con la llegada de Colón y con la llegada de algunos europeos por el norte. En el gobierno de Huayna Cápac, ya algunos soldados le decían al Inca, señor, estamos recibiendo noticias de que por el norte hay personas muy extrañas que están viniendo aquí y están dejando muchas enfermedades. Y Guanacapa se preguntaba y decía, ¿de qué etnia serán? ¿Serán de los quitos que hemos conquistado? ¿Serán de los tomebambas? ¿De qué etnia serán? Ellos pensaban que era una etnia más, ¿no? Como los chincha, todos estos de aquí. No se imaginaban que eran europeos que venían a conquistar y a traer una religión nueva, ¿verdad? No se imaginaban eso. Huayna Cápac falleció antes de dejar un heredero. Eso luego dio como consecuencia que se realizara pues una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Algunos dicen, con la historia de los incas, como les digo, repito muchas veces esto de que algunos dicen, algunos creen, porque no hay
no hay evidencias sólidas para afirmar algunas cosas, por eso que yo me abstengo a decir esto pasó realmente, porque hay mucho debate de todo ello. Pero para algunos historiadores, Huayna Cápac murió de una enfermedad traída por los europeos, es decir, que el virus de los europeos llegó hasta los incas, ¿no? Antes de conocerse. Algunos dicen que murió de viruela, pero las crónicas no apuntan a que murió de viruela. Entonces, para otros también, Huayna Cápac fue envenenado por sus enemigos políticos. Es ahí que, después de la muerte de Huayna Cápac, eh, los dos hermanos se pelean por el poder. Siempre pasa esto, cuando un rey muere antes de dejar un heredero, los que están ahí, los afanadores, ¿no? Los ayayeros, como se les llama, fingen que han oído algo, ¿no? Sí, siempre pasa eso. Cuando murió Alejandro Magno, también pasó lo mismo. Se acercaban sus soldados y decían, a ver, allá, él ha dicho que yo tengo que quedarme acá para gobernar, ¿no? Y otros se pelean y dicen, no, yo lo escuché que dijo esto, y todos se pelean. Pasó algo parecido con Huayna Cápac. Atahualpa dijo, no, antes de morirme, mi papá dijo que yo tengo que gobernar. Y Atahualpa dijo lo mismo, y Huáscar también, y se organizó una gran pelea, que ya lo vamos a ver en otras clases. Chicos, nos quedan 4 minutos. 4 minutos para sus preguntas, ¿sí? Entonces, hemos terminado con los 5 más importantes, que son estos 3. Entonces, a continuación solamente queda que ustedes hagan sus preguntas. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? Preguntas, chicos. Ya saben que las preguntas es la parte más importante de la clase. Si no han entendido algo, pregunten. No hay pregunta que esté mal hecha. Nunca, ninguna pregunta está de más. ¿Qué pasó acá? Se va el efecto. ¿Nadie? Algo que les haya quedado. De repente no han tenido nada. Díganme. Alguien que no haya entendido algo. Creo que estaba fácil. Solamente hemos mencionado los incas más importantes de la historia del Tahuantinsuyo. Acuérdate que después de Pachacútec, recién después de Pachacútec se convierte en el Tahuantinsuyo. Antes era una confederación pequeña y antes era una ciudad, ¿no? Luego fue creciendo. Como en Pachacútec ya se convirtió en un imperio, lo que se conoce como el Tahuantinsuyo. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? 4 lados unidos entre sí. Pachacútec fue el más importante, por así decirlo, ¿no? Reconstruyó el Cusco, el templo de Coricancha, también movilizó las poblaciones, organizó a los famosos mitimaes, organizaba a las poblaciones. Cuando conquistaba una nueva ciudad, decía, acá falta gente. Entonces, llevaba gente de un pueblo a otro. Esa gente se llamaban los mitimaes. Oficializó, pues, también la mita, que era el trabajo para Estado. Era una especie de impuesto, ¿no? Eso es lo que yo te he explicado, ¿no? Que un pueblo, cuando se unía a los incas, tenían que pagarles, ¿no? Este pago al Estado, este impuesto se llamaba mita. Ellos lo conocían como mita. ¿Qué más? Chicos, ¿nadie? Una pregunta. Vamos, hay puntos, ¿ah? Quedan 3 minutos. Bueno, solamente les digo, chicos, ya saben que la parte más importante, y no lo digo por hablar, es en serio, la parte más importante es sus preguntas, es escucharlos. Así que para la próxima espero que alisten sus preguntas, que las preguntas son muy bien consideradas, son, más allá que sean para subir tu promedio, es lo más importante, porque nos ayuda a comunicarnos, a sacar algunas dudas que tengamos por ahí, para entender mejor todo. Bueno, chicos, entonces ahí nos quedamos. Nos vemos el día lunes, no, es el día miércoles para historia universal. ¿Sí? Espero que se cuiden, espero que se encuentren, bueno, ya les dije, espero que sean responsables, cuídense bastante. Como dicen en las campañas, no bajamos la guardia, en ningún sentido de la palabra, y les deseo lo mejor. Nos vemos el día miércoles, chicos. Hasta luego.